Hay un personaje que se llama arrendador, que es el que posee el bien y entrega el bien. Hay otro personaje que se llama arrendatario o inquilino. Arrendador, el que tiene el bien, a veces el propietario, a veces no. Arrendatario, aquel que recibe el bien y se obliga a pagar una renta. Y existe en ese contrato el bien, que es la cosa, el bien, ¿correcto? Donde se pacta un plazo determinado. Sobre el arrendamiento, vamos a hablar el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Váyanse conectando, invitando o etiquetando a esa persona que consideras debe aprender el día de hoy sobre arrendamiento, cómo va su encierro, su cuarentena, en qué país estás, cuéntame, tu país también está en cuarentena, no lo está, cuál es tu situación en esta pandemia que está pasando el mundo. Y mientras sigamos en casa, vamos a aprovechar a aprender algunas cosas importantes, educándonos en bienes raíces. Así que conéctense, pasa la voz a esa persona que debe aprender sobre arrendamiento. Bien, siempre me gusta decir lo mismo. No pretendo enseñarles el arrendamiento, qué dice el Código Civil y la norma y los opositores y los... No, esa no es la idea. La idea es que ustedes tengan cultura general, sepan manejarse, el para qué sirve y ciertas situaciones que nos van a ayudar. Así que lanza corazoncitos, lanza me gusta, porque dice que eso no, el logaritmo, según los entendidos de marketing, hace que la cobertura llegue a más personas, el sistema de Facebook pueda notificar. O sea, ustedes no crean que cuando Facebook les notifica a mis seguidores, les notifica a todos. No es así. Les notifica una partecita nada más. Es decir, yo tengo ahorita creo 280,000 seguidores. No creas tú, y eso te lo digo por cultura general para que sepas, que creas que el mensaje que te llegó a ti le llega a los 280,000. No es así. Los que no sabemos de marketing, recién uno se entera, les notifica un porcentaje mínimo. Y por eso que el corazoncito y los likes, para que digan que es un tema interesante, y entonces cuando ustedes participan también la cobertura es mayor y pueda notificarse a más personas. Vamos a empezar hablando del contrato del arrendamiento, para qué sirve, cuál es la situación, etc. Para empezar, quiero romper con un mito, e incluso soy testigo de personas que han perdido dinero por creer que solamente puede celebrar un contrato de arrendamiento, es decir, arrendar un bien el propietario. Y hay personas que han estado en posesión de un terreno, de un departamento, de una casa. Han querido arrendarlo, pero se han limitado y han dicho, no puedo arrendar porque el dueño, que es mi cuñado, porque el dueño, que es mi hermano, vive en Alemania, vive en Estados Unidos, o yo estoy en posesión, pero la propiedad no está a mi nombre, me dejaron encargado esta propiedad y resulta que lo tengo ahí deshabitada, pero no lo puedo alquilar porque no soy propietario. Y entonces, como que existe un mito general de creer que el que alquila tiene que ser el propietario. Porque si voy a la notaría a legalizar mi firma, si voy a tal lugar, me van a rechazar.
Y si después, ¿cómo reclamo si es que el señor se queda? O sea, el miedo es que como el propietario no lo ha alquilado, no vaya a ser que se entere o sepa el inquilino y el inquilino se quede. Y yo ya no pueda reclamar el desalojo, porque como yo no soy propietario, no tengo cómo acreditarle al juez o no tengo cómo legalizar mi firma por el hecho de que no soy propietario. Falso, señores, falso. El Código Civil de aquí, y estoy seguro que de toda Latinoamérica, si hay un abogado de otro país, me dice, puede darlo en alquiler el poseedor. El poseedor. No necesitas el título de propiedad. No. En el contrato de arrendamiento, cuando en algún momento hipotético no sale el inquilino o el arrendatario, no desocupa, con tu contrato de arrendamiento podrías desalojarlo judicialmente. En un juicio de desalojo, el juez no te va a pedir título de propiedad, te va a pedir el contrato de arrendamiento. ¿Ok? Entonces, que quede claro, o sea que en teoría, Jorge, tú me estás queriendo decir que hasta el usurpador, aquel que se metió a un terreno sin el consentimiento del propietario, en teoría podría alquilar. Sí, sí, podría alquilar. Ese sinvergüenza que se metió, él podría alquilarlo. ¿Ok? Primero empecemos por eso. Entonces, es decir, cualquiera, a ver, ejemplo, Jorge, yo ahorita tengo una casa, pero la casa arriba tiene cuartos, pero los dueños no solo soy yo, somos 4 hermanos y hay 2 que están de viaje, otra está desatendida. ¿Yo podría alquilar sin ser la propietaria de todo? Sí, podrías alquilarlo todo. Ya es un problema interno si le reconoces o no el dinero a tus hermanos. No, Jorge, estoy en posesión de mi tío me ha encargado una propiedad que le cuide. Y ahí está botado porque mi tío está en Estados Unidos. Y ahí lo tengo ahí, mi tío ya va como 2 años. Me dice, hijo, ¿cómo está el terreno? Ahí está bien. Pero ahí está, y no lo alquilo porque me da miedo, porque no soy el propietario. ¿Puedes alquilar? Que tu tío sepa, no sepa, ese es otro tema. Puedes alquilarlo, puedes celebrar un contrato de arrendamiento. ¿Quedó claro? Bien. ¿Qué cosa es un contrato de arrendamiento? Un contrato de arrendamiento es una persona que da en uso un bien que no necesariamente es un inmueble, puede ser una máquina, ¿sí? Puede ser una maquinaria de cualquier naturaleza y de cualquier valor, por un tiempo determinado, a cambio de una renta o de un pago. Eso es un contrato de arrendamiento, donde existe un personaje que es el poseedor del bien. No voy a utilizar la palabra propietario, porque mucho dice el propietario que alquila, sí, pero con no necesariamente el propietario. Entonces, hay un personaje que se llama arrendador, que es el que posee el bien y entrega el bien. Hay otro personaje que se llama arrendatario o inquilino. Arrendador, el que tiene el bien, a veces el propietario, a veces no. Arrendatario, aquel que recibe el bien y se obliga a pagar una renta. Y existe en ese contrato el bien, que es la cosa, el bien, ¿correcto? Donde se pacta un plazo determinado. ¿Ok? A ver, vamos a seguir avanzando como cultura general. ¿Y cuáles son las obligaciones principales, digamos, del arrendador en un contrato? Ojo que esas obligaciones las partes pueden pactar en contrario. Las partes, mientras no vulnere una norma de orden público, pueden pactar en contrario, ¿correcto? Pero vamos a hablar de los más comunes, que existen. A ver, el arrendador
¿A qué se obliga en un contrato de arrendamiento? A ver, cultura general para todos. ¿En qué se obliga aquel que posee el bien y entrega? Bueno, primero la obligación que salta a la vista es entregar el bien en el plazo que se ha pactado, que normalmente es a la firma del contrato. ¿Sí? Entonces, una primera obligación para los que están tomando nota es la entrega del bien. Una segunda obligación del arrendador, obviamente, es mantener o vigilar la posesión, de mantener durante el tiempo del contrato la posesión del bien, cuidarlo, protegerlo, porque tú le estás arrendando, entonces mantenerlo en la posesión del bien, ¿ok? Una tercera obligación del arrendador es realizar, por ejemplo, las reparaciones que estarían afectando la buena posesión del arrendatario, ¿no? Se malogró el desagüe, te llama, señor, se ha malogrado el desagüe, tienes que venir. Se está saliendo el gas, tienes que venir. Ahora, si es algo tan urgente, obviamente, el arrendatario, lo normal es que él lo arregle y después le pide cuentas o el reembolso al arrendador. Eso es lo que pasa en la práctica, ¿no? Y otra obligación que muchas veces en nuestros países no se cumple, se evade porque el arrendatario no lo reclama, es el pago de impuestos. En el Perú, cuéntame en tu país, a ver, vamos a aprender todos. Cuéntame colombiano, mexicano, ecuatoriano, panameño, cuéntame todos los que están conectados, cómo es el impuesto a aquel que arrienda. Yo te voy a contar la realidad en el Perú. En el Perú, y tú cuéntame la realidad de tu país, cosa que así todos aprendemos, ¿ok? En el Perú, uno debería, el arrendador, pagar mensualmente a SUNAT, que es el Tesoro Público, 5% del monto bruto que cobras el arrendamiento. Si cobras $500, tienes que pagar 5% a SUNAT, obviamente convertido en soles, cada mes que te pagan esos $500, que vendrían a ser $25 convertido a soles. Y estás en la obligación de entregarle ese recibo al arrendatario, al inquilino. Ese es el debe ser. Lamentablemente, gran cantidad, hay que decirlo, gran cantidad, la mayoría no cumple esta obligación. No cumple. Y para generar incentivos de pagar mayor, para que paguen la renta, en el Perú, el pago del arriendo para las personas naturales ha significado como un costo para deducir cuando tú declares tu impuesto a la renta. Entonces, un peruano que declara impuesto a la renta debería, en teoría, reclamarle al arrendador, al que te alquiló el bien, que me des ese recibo, porque eso me va a servir a mí cuando yo declare mi impuesto anual en el Perú. En tu país, ¿cómo es? Cuéntanos. Quiero que me cuente Ecuador, Argentina. Acá realmente se evade el impuesto, pero no tienen idea. Nadie paga impuesto acá, salvo la excepción. O sea, debería ser al revés, ¿no? Debería estar diciendo, acá todo el mundo felizmente paga impuesto y la excepción es que no pague. ¿Cuándo llegaremos a eso en nuestros países latinoamericanos? Me pregunto. ¿Cuándo seremos honestos de entender que ese 5% no es nuestra plata? Alguna vez alguien me dijo, Jorge, cuando tú pagas impuesto, tienes que meter en tu cerebro que esa plata nunca fue tuya. Tú solo lo administrabas. Tú solo lo administras. Y los que se dedican a los bienes raíces,
a veces tienen que pagar unos impuestos, pero gruesos, fuertes. ¿No ves que vendes propiedades a veces de 300,000, 400,000 dólares? Y si lo vendes como persona natural, en fin, hay ciertas operaciones donde pagas fuerte dinero. Y siempre tienes que entender que esa plata nunca fue tuya. Solamente eres administrador, esa plata siempre le perteneció al Estado. Cuando tú piensas de esa manera, entonces lo ves desde otra óptica. ¿Qué significa el impuesto? Cuando tú ves que esa plata no es tuya y que va a ir al más necesitado, ¿no? Que eso va a ir para ayuda donde no hay carreteras, donde no hay todavía energía eléctrica, donde no hay agua. Yo sé que ahí me van a saltar ustedes a decirme, no, eso va para los corruptos funcionarios públicos, se roba la plata. Sí, sí, es verdad. Pero eso no puede ser una justificación para dejar de pagar nuestros impuestos. Soy un convencido de que tenemos que pagar impuestos. Y los que se dediquen a este negocio de bienes raíces y quieren entrar en ligas mayores y no quieren mantenerte menos de 10,000 bajito, entonces no sigas pagando. Pero si quieres entrar a ligas mayores, negocios de 50,000, 80,000, 100,000, 200,000, 1,000,000, 2, 5 millones más adelante, sí o sí tienes que tomar conciencia de tributación. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Los que quieren manejarse a un nivel bajo, cheque, ese es su tema. Pero hay que tener conciencia tributaria. Bien, sigamos. ¿Y cuáles son las obligaciones del arrendatario? Esas son las principales. ¿Y cuáles son las obligaciones del arrendatario? Bueno, la primera es recibir el bien, obvio, el bien que ha alquilado, ¿no? Tiene que recibir el bien. La segunda, que es obvio, pagar el arriendo puntualmente conforme se ha pactado. Si se pactó en la vivienda del arrendador, hay que pagarlo ahí. Si se pactó en una cuenta bancaria, hay que cumplir con ese formalismo de cuenta bancaria, depósito en la cuenta bancaria. ¿Ya? Otra obligación de un arrendatario es comunicar al propietario en caso alguien quiera usurpar, violentar la propiedad. ¿Para qué? Para que él ejerza los mecanismos como poseedor o como propietario para defender su propiedad. ¿Ok? ¿Qué más? Una obligación es no modificar, no hacer cambios sin el consentimiento del propietario. ¿Y qué pasa si lo hace? Si lo hace y el propietario lo descubre, eso puede ser una causal para resolver el contrato, dar por terminado el contrato. Otra obligación del arrendatario es no subarrendar. Tú no puedes celebrar un contrato de subarriendo cuando no tienes el consentimiento del arrendador, ¿no? Para hacer determinado acto. Tendrías que tener el consentimiento. Ese consentimiento puede ser en el contrato principal que celebraste de arrendamiento o posteriormente mediante una adenda. ¿Qué cosa es una adenda? Una adenda es un contrato donde le agregas, donde le añades alguna cláusula más para adicionar o para suprimir algo que ya habías pactado. Entonces vamos conociendo el lenguaje. Cuando ustedes escuchen un abogado, por ahí escuchen. Hay que hacer una adenda al contrato. ¿Qué significa una adenda? Agregarle una cláusula más por acuerdo de las partes o suprimir o quitar aquello que habían pactado en un contrato principal. Eso es una adenda, añadir algo. ¿Ok? Puedes añadir a otra persona todo lo que tú quieras mediante la famosa palabra adenda. Bien. Y es claro, es obvio que otra obligación del arrendatario es la devolución del bien. La devolución del bien cuando
la devolución de bien en la fecha pactada. En la fecha que se pactó hay que devolver el bien. Bien. En mi cabeza estoy pensando varias cosas que tendría que hablar del arrendamiento, pero vamos a hablar por las principales. A ver, ¿qué duración tiene que ponerse un plazo? ¿Qué duración tiene un contrato de arrendamiento? Bueno, hay dos formas de pactar un contrato de arrendamiento respecto al plazo. Puede ser un contrato de arrendamiento determinado, es decir, poner un plazo específico, o indeterminado, donde no se coloca un plazo, simplemente indeterminado. Para el Perú, dime si es que alguien sabe en otro país, a mí me encanta que me comuniquen de otros países también. Para el Perú, si el contrato es indeterminado, la ley pone un plazo máximo. ¿Cuánto es? En el Perú, 10 años. 10 años. Entonces, si el contrato es determinado, máximo puedes pactar 10 años. Puedes pactar 1 año, puedes pactar 2 años, puedes pactar 4 años, 5 años. ¿Qué pasa si las partes no lo pactan? Se olvidaron, lo que fuera. Entonces se entiende que máximo es 10 años. Otro tema común es, se vence el contrato, a ver, tomen nota, pepita de oro, pepita de oro. Otro tema muy común en el contrato de arrendamiento es que se vence el contrato, vamos a decir, el 31 de diciembre del año 2020. Se venció. Pero el arrendador no le dice nada al arrendatario y el arrendatario también se sigue quedando. Y resulta que se queda enero, se queda febrero y sigue pagando el arriendo. Sigue pagando el arriendo. ¿Se entiende? Típico, Vuelvo a repetir. El contrato se vence el 31 de diciembre. Sigue continuando el arrendatario enero, sigue febrero y también sigue pagando su arriendo. Pregunto, ¿cómo debe interpretarse? Alternativa 1, vamos a interactuar. Alternativa 1, debe interpretarse que las partes tácitamente están renovando el contrato y por tanto, si el contrato fue 1 año, debe entenderse que se está renovando hasta diciembre del 31 de diciembre del 2019, dije ya, 2020. O sea, se está renovando el contrato a 1 año más hasta el 31 de diciembre del año 2020. Tiene que entenderse así, interpretarse. O alternativa 2, no se ha renovado. Es la continuación del contrato que se celebró en el 2019 y en cualquier momento, cualquiera de las partes, el arrendador o el arrendatario, comunica a la otra parte y le dice, este mes me retiro o este mes te retiras. El arrendador le dirá, te doy un plazo de 30 días para que te retires ahora en abril, o el arrendatario le dirá, ¿sabes qué? Me quedo este mes y ya me voy. ¿Cuál de las dos situaciones tenemos que interpretar? A ver, yo les voy a decir, pero comenten, quiero generar comentarios. 1 o el 2. A ver, vamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo interpretamos? Yo le voy a dar la respuesta acá. No los voy a dejar con el chupetín, con el caramelo en la boca. Se los voy a contestar hoy, pero mientras que sigo hablando otros temas, ¿ya? Mientras sigo hablando otros temas. Bien, vayan comentando cuál postura creen que es. Algo muy común es pactar una cláusula penal en un contrato de arrendamiento. Y por lo general, en la posición dominante que tiene el arrendador, muchas veces esa cláusula penal solamente se pacta favoreciendo al arrendador. Así como cuando te vas a pedir un préstamo al banco
y el banco te pone las cláusulas chiquitas y porque él es el dominante, porque él te va a dar la plata, y uno le dice sí señor a todo y firmas. Exactamente, muchas veces pasa eso en un contrato de arrendamiento. El arrendador típico le pone una cláusula penal. ¿Qué dice esa cláusula penal? Le dice, en el supuesto caso o en el improbable caso que el arrendatario no entregara el bien la fecha del vencimiento del contrato, entre paréntesis, 31 de diciembre del 2020, cada día que pase hasta el momento que entregue, pagará una penalidad de $200 por día. $100 por día. ¿Han visto esa cláusula? Coméntame, ¿lo han visto? Sí. Ahora, ¿se puede poner otra cláusula o una cláusula penal recíproca? Una cláusula penal recíproca que diga a favor del arrendatario, del inquilino, que podría decir lo siguiente: por su parte, el arrendador, vencido el contrato y con un plazo máximo de 3 días, deberá entregar, ¿qué cosa? La garantía al arrendatario. Al arrendatario. Si no lo entregara en el plazo previsto, cada día que pase, el arrendador se obliga a pagar la suma de $200 diarios hasta la fecha de entrega de la garantía. Eso sería recíproco, ¿no? Toma nota, otra pepita de oro. Cuando tú alquiles, cuando tú estés en la calidad de arrendatario, cuando te quiera colocar esa cláusula, dile, yo también quiero colocar una cláusula de la entrega de la garantía. ¿Por qué tú nomás y yo no? Así no juega Perú, decimos en el Perú. Cuando no hay justicia, en el Perú decimos, no, pues así no juega Perú. O sea, estrecho para mí y ancho para ti. ¿Saben eso o no? Ya. Si sabes algo de otro país, cómo se dice lo que yo estoy diciendo, enséñame. Quiero conocer sus propios modales de hablar de otros países. Ok. La respuesta a la respuesta a la inquietud que planteé hace un momento es que, según nuestro Código Civil y que está en la mayoría de códigos de Latinoamérica, es la número, ¿qué dije? ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? Estoy fregado. Bueno, ustedes me van a poner ahí, ¿ya? La respuesta es que debe interpretarse que es la continuación del contrato anterior. Por tanto, cualquiera de las partes puede dar término en cualquier momento. No debe interpretarse como la renovación y por tanto el arrendatario puede quedarse hasta diciembre del 2020, ¿no? Porque lo interpretó como una renovación del contrato durante un año más. No es así. No, es la continuación del contrato anterior y uno puede finiquitar en cualquier momento cualquiera de las partes. Ya, ¿esa cuál era? ¿La 1 o la 2? En serio, me he olvidado. Ustedes pónganme cuál era. Ya la chirimoya por momento falla. Ay, Dios. Hay que reírse nomás, pues hay que reírse. Bien. Algo que es importante señalarlo, esto es para el Perú. Dime cómo, si sabes, si eres un abogado de otro país, dime cómo es en tu país. En el Perú, si el bien, si el departamento, si la casa pertenece a un incapaz, o sea, un incapaz, podemos estar hablando de un menor de edad, ¿no? O una persona incapacitada, pues, que tiene su curador, que lo han nombrado un curador.
el plazo máximo de arrendamiento no son 10 años, son 6 años, son 6 años, ¿ok? Tomen nota, son 6 años según nuestro Código Civil. Si lo que se te arrienda es un bien público del Estado, el Estado solamente puede contratar máximo un bien del Estado 6 años. También igual como el incapaz. En el Perú, dime cómo es en tu país. Abogado, colabora, ¿cómo es en tu país? Quiero saber de otros países. Todos mis seguidores quieren saber cómo se legisla en otro país los plazos. ¿Ok? Bien. Y esto, ya una discusión que siempre ha existido, es que no había los mecanismos necesarios en toda Latinoamérica y que normalmente las leyes protegían al inquilino o al arrendatario. Eso ha sido una discusión de toda la vida. Es más, ha habido países como Argentina, por ejemplo, que conozco, que tenía ley especial para el inquilino protegiéndolo, y en el Perú también. Eso eran épocas anteriores. A eso agrégale la demora en nuestro sistema judicial. Y entonces no había mecanismos de incentivo para que los propietarios, teniendo espacios en su casa, predominaba más el temor y el miedo de decir, pucha, ¿cómo voy a alquilar? ¿Y si se queda? Claro, pues se escuchaba las noticias donde un inquilino se quedaba años. Un proceso judicial en el Perú podría demorar 4 o 5 años. Y entonces eso no solamente era propio del Perú, era de toda Latinoamérica. A eso agrégale, que yo siempre digo, que en promedio los alquileres son bajos, o sea, se cobra bajo en promedio, salvo en determinadas zonas. Y entonces lo único que generaba eso, que el propietario no tenía incentivos para alquilar, para arrendar parte de su bien. Y eso es en toda Latinoamérica. Hace poco, en el Perú, tratando de ver esa situación y generar incentivos en los propietarios para efectos de que alquilen viviendas, aparte de que existan empresarios inversionistas que alquilen, que construyan edificios y puedan arrendar, y aparte que en el Perú había un bono, ahora no sé si ese bono va a continuar con todo lo que está pasando, un bono para generar incentivos en los jóvenes y generar movimiento económico, darles bajo determinados requisitos, como un bono, como un regalo, como un subsidio, para que alquilen y con eso generar movimiento económico, y entonces se hizo toda una estrategia. Entre esa estrategia, en el Perú, cuéntame si en tu país existe, se habla de un contrato, no se habla, perdón. Actualmente está vigente poder celebrar contratos de arrendamiento bajo determinadas características que algunos lo han llamado contrato de arrendamiento express. ¿Habrán escuchado eso? ¿Has escuchado tú, peruano, eso? ¿En tu país hay algo parecido a lo que yo voy a contar? ¿En qué consiste este contrato de arrendamiento express? Es igual que cualquier contrato de arrendamiento. Cualquier contrato. ¿Qué cambia? A ver, toma nota algunas cosas. ¿Qué cambia? Bueno, número uno es que hay una obligación de señalar que el pago en este contrato sí o sí se tiene que realizar en una cuenta bancaria. Bancaria o una caja municipal, lo que fuera, pero es una cuenta. Primero. ¿Correcto? En segundo lugar, esta cláusula express tiene que haber una cláusula específica donde anticipadamente el inquilino o el arrendatario se allana. ¿Qué significa se allana? Quiere decir que está de acuerdo a que si en un futuro existiera un incumplimiento de parte del arrendatario en no pagar la renta o no salir después de vencer el contrato, él se allana
Es decir, acepta a futuro tener que retirarse. El otro, o sea, tienes que colocar esa cláusula. El otro requisito es que tiene que legalizarse las firmas ante notario, ser certificadas ante el notario ese contrato de arrendamiento. ¿Ya? Y va a haber la participación del notario. Esto ya para los abogados es toda una discusión, pero no voy a hablar de ese tema. La posición A y la posición B, no voy a hablar de ese tema. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia con otro contrato? Vamos a explicar esa parte. En este contrato, lo que se busca es que no se dilate como normalmente sucede en un juicio de desalojo, 3 años, 4 años. ¿Por qué? Porque en ese juicio se tiene que demostrar, o sea, etapa de pruebas, si el inquilino pagó, no pagó, la apelación, la conciliación, es decir, todo un tema y una demora increíble. Etapa de prueba. ¿Qué se busca con este mecanismo? Se busca simplificar al máximo el procedimiento judicial, porque de todas maneras esto termina en judicial. Vamos a explicarlo. Tu inquilino dejó de pagar 3 meses. Algo importante, paré el Perú. Dime, cada vez que yo le paré el Perú, es darte pie para que me cuentes si en otro país es igual o hay algo de diferencia. En el Perú, el Código Civil dice que tú puedes caer en mora o estás retrasado mínimamente si te atrasas 2 meses y 15 días. 2 meses y 15 días. Normalmente, las partes pactan que el contrato se resuelve cuando se ha dejado de pagar 3 mensualidades. Doctor, ¿y podemos pactar que una mensualidad se vence y ya puedo ejercer mi derecho de desalojo? ¿Puedo pactar eso? No. No, ¿me escuchaste bien? No. Lo mínimo que tú puedes pactar es 2 meses y 15 días. ¿Puedo pactar en contrario? No. No puedes pactar en contrario. No puedes pactar 2 cuotas y desalojo. No, la ley es expresa en el Perú 2 meses y 15 días. Mínimo. ¿Sí? Así es. Ok, sigamos. Yo les decía una vez, ¿cómo es este sistema? ¿Cómo funciona este sistema del contrato de arrendamiento express? Una vez que se venció el contrato, una vez que se venció el contrato y no sale o dejó de pagar 3 meses, supongamos, entonces tú, arrendador, le mandas una carta notarial. ¿Estamos? Donde le dices que retírate, se venció el contrato o me dejaste de pagar 3 meses, págame, y les das un plazo, 48 horas para que se retire. Si no se retira, vas al notario, ingresas un expediente, tu contrato de arrendamiento que está con firmas legalizadas, tu estado de cuenta de los depósitos que ha venido realizando el arrendatario. El notario lo que va a hacer es, en forma inmediata, al día siguiente, ver que tu contrato de arrendamiento está legalizado, ve que hay una cuenta, el número de cuenta con el estado de cuenta, chequea efectivamente, va a certificar y va a hacer un acta donde en esa acta va a certificar que efectivamente o el contrato se venció o efectivamente no te pagó 3 meses. Y va a ser un acta de haber certificado eso. Con lo cual, ese expedientillo firmado por el notario y todo, vas a presentar tu demanda de cumplimiento de la cláusula de allanamiento que está señalado en tu contrato de arrendamiento. Más este expediente adjuntando el acta donde el notario certifica que efectivamente no ha pagado 3 cuotas y lo dice en el acta. Con lo cual, señores,
el juez ya no va a abrir una etapa de pruebas. Basta con el acta y basta con la solicitud para que el juez, su resolución sea admitir la demanda y de inmediato notificarle al arrendatario y decirle: desocupa el inmueble en el plazo tal. Listo. Es como si fuera una sentencia y lo único que hace el juez es ejecutar, lanzarlo. ¿Cuánto puede demorar eso? Un mes. Honestamente, yo todavía acá no hemos tenido un caso para poderles contar una experiencia cumpliendo esta norma de ejecutar un contrato de arrendamiento express. Todavía no tenemos ninguno. Pero los entendidos dicen que esto podría demorar en nuestro sistema comercial un mes, 2 meses máximo. En comparación a lo que ha sucedido como experiencia en los contratos de arrendamiento, es una barbaridad este avance. ¿Cuál es el propósito? Generar incentivos a los propietarios, a los que tienen un bien, poder arrendar. Generar incentivos a la inversión extranjera o peruana para construir, para arrendar. Generar incentivos a los que hacen junta de capitales para que construyan para alquilar. Ese es el incentivo. Ese es el incentivo de que estas normas fluyan en el sistema y los propietarios puedan construir y ya no tengan el temor de decir: uy, si no se va, un juicio de 2 años, 3 años. Ya no. Acá los que van a perder son los abogados, porque ya no van a poder cobrar 2 años o 3 años al arrendador. Es un chiste, una bromita para mis colegas. No se moleste. Hay que reírse en la vida. Es una bromita, ¿sí? Ok. Ahora, hablemos de los negocios con el arrendamiento. Hablemos de eso. Bueno, los que me conocen de hace mucho tiempo, los que han ido a mi entrenamiento, saben que yo tengo una postura. Y las posturas pueden cambiar conforme cambie la realidad. Pero yo siempre he dicho, y lo reitero, que cuando tú estás en cero, no tienes plata, no tienes nada y recién vas a generar, vas a juntar un patrimonio, vas a construir un patrimonio, siempre he sugerido que lo que tienen que hacer es comprar en modo Jorge Gil, ya sea con junta de capital o con tu propia plata, y vender. Comprar barato y vender valor comercial. Comprar barato y vender con valor comercial. Nunca he recomendado empezar arrendando, porque te gastas todo tu capital y de ahí no pasa nada. De ahí cómo mueves si no tienes nada. Esto en principio. Y siempre mis ideas siempre han estado volcadas a generar o acelerar el proceso para juntar capital. Y después he dicho, ya cuando tengas un techo, una cantidad, cada quien sabe, 100,000, 300,000 dólares, no sé, ya puedes estar mirando a diversificar en arrendamiento. Comprar un departamento, una casa para arrendar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso creo que lo saben todos, que así siempre me he expresado. Sin embargo, hay ciertas circunstancias y situaciones que sí uno podría empezar con el arriendo. Por ejemplo, conozco personas que alquilan grandes extensiones de un espacio tipo salón y pactan una cláusula de subarrendar y después traen un arquitecto y comienzan a hacer muy bonitas oficinas y lo comienzan a dividir ese espacio grande de 1,500 metros, 1,000 metros, 500 metros en oficinas con una recepcionista o secretaria dándole servicio para todos y después lo subarrienda. Y le hacen linda y genera buenas ganancias.
Hace poco, cuando estuve en Cajamarca, recuerdan a Oscar, los que recuerdan ahí, un seguidor mío, no sé si ahorita estará en línea, en Cajamarca, él contaba, y pueden ver ustedes esa entrevista, está hace un mes creo, de Cajamarca Oscar, en YouTube y acá también en mi canal. Él cuenta que había en Cajamarca, cerca a la Plaza de Armas, un espacio que estaba abandonado hace tiempo ahí, con mala hierba y todo, porque en Cajamarca llueve, y él contaba que buscó al propietario, porque lo estaba abandonado, y el propietario, muchas veces pasa eso, busca estas oportunidades de negocios, ¿ah? El propietario no le quería meter plata, estaba ahí años abandonados. Y cuando habló con Oscar, Oscar le dijo, ok, alquílamelo así como está, ya es mi problema, yo saco la mala hierba, traigo maquinaria pesada, y ustedes van a ver el video ahí, fotos que él me dio, para que vean cómo estaba antes. Y se lo alquiló en 2.000 soles, para los que no son del país, estamos hablando 2.000 soles, equivale más o menos unos 650 dólares. Una extensión grande. Y cuando entró Oscar, le sacó la maleza, lo aplanó con maquinaria, sacó, ahí pueden ver las fotos. Y después, ¿qué hizo? Comenzó a utilizarlo como cochera, como garaje, como parqueo de carros, a guardar día y noche. Otra área lo utilizó para lavadero de carros, y otra área, porque era enorme, grande, y otra área lo utilizó para canchita sintética para que jueguen fútbol. Bien pensado, bien jugado por Oscar. Bien, bien, bien. Si alguien es su seguidor, si alguien está de Cajamarca, confirme lo que estoy hablando. Y después le pregunté, oye, ¿y ahora cuánto sacas mensual? Me dijo 14.000 soles promedio. O sea, lo arrienda en 650 dólares y en promedio mensual saca, o sea, a ver, 14, ayúdenme, ¿eh? Con maquinita, saca más o menos unos 4.300 dólares. 4.500 dólares, por ahí, más o menos. O sea, recibe, ya, ponle 4.000 dólares ya, vamos a redondear. 4.000 dólares, de esos 4.000 dólares, paga 650 la renta y se queda con 3.350 dólares, ¿sí? ¿Estoy bien? Si no, me corrigen. Bien jugado, bien trabajado, bien pensado, perfecto. De ahí obviamente tiene que sacar para pagar trabajadores, etcétera, lo sé. Servicios, lo sé. Entonces, señores, el subarriendo. Después, ¿qué aconsejo yo? Arrienden techos, terrazas o azoteas para que hagan habitaciones de material drywall o tabla roca, como lo dicen en México. ¿Cómo lo dicen en tu país? Ese material que hoy todos los hoteles, todos los negocios lo utilizan. Barato, no pesa, no tienes que traer un ingeniero de estructuras para ver si soporta o no. Hagan habitaciones para personas que estudian, que trabajan. Lo recomiendo, siempre lo recomiendo en mis entrenamientos. Hagan eso. Y como lo decía en una entrevista, que lo he colgado acá también, ¿sabes cuál es el secreto para que no te pretestes en empezar en este negocio? Haz 1 o 2 habitaciones, que no te va a costar muy caro. 1 o 2 habitaciones. 1 ya, 2. En la casa de la abuelita, en la casa del tío, en la casa de tus padres, en la casa de alguien. Te va a dar un espacio pequeño en su azotea, su techo. ¿Para qué? No para que ganes grandes cantidades de dinero, no. Para que te demuestres y te des cuenta cómo mensualmente puedes recibir. Si así recibes de una habitación, de un cuarto, ¿cuánto más puedes recibir cuando hagas 10 y 15? Eso es una inyección emocional que necesitamos todos para poder salir y arrancar en este negocio. Empecemos por lo más chiquito. Lo más chiquito que te puedo decir, y no me pretestes, es una habitación de 9 metros cuadrados. Y si quieres mejorarle, ponle una cama, un colchón, un velador, wifi, hazle llegar y saca tu aviso afuera, se arrienda un cuarto. Y vas a ver, cuéntame tu historia. Cómo eso te sirvió de aliciente
para poder empezar en estos negocios. Bien, señores, servido. ¿Aprendieron algo más? Espero que hayamos aportado un granito de pepita de oro para tu vida y cada día sigas aprendiendo más y más. Mañana, en esta misma hora, a las 9, estamos hablando sobre cultura general de herencias. Te vas a encontrar como inversionista temas de herencias. Muchas cosas. Vamos a hablar mañana sobre los testamentos, vamos a hablar sobre la sucesión intestada, quiénes son los herederos forzosos, qué sucede si no considero un hermano en una herencia, qué pasa si aparece otro y yo ya compré, qué sucede con qué es una albacea. He escuchado que es una albacea, que es un administrador de... Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar, ¿sí? Tranquilo, mañana aprendemos algo más, porque esto es parte de los negocios de los bienes raíces. Bendiciones a todos, tranquilos y avancemos en esta educación, ¿sí? Bendiciones a todos. Chao, chao. Nos vemos.